Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 24 del mes de marzo del año 2023. Un viernes donde hay mucho congestionamiento por el tema de la duodecimoctava cumbre internacional que se está celebrando en la República Dominicana. Hay un tránsito un poco pesado en algunas demarcaciones del país, en otros luce bastante ligero, pero además, señores, siguen todavía las opiniones con relación a lo que es el caso Calamar y lo que ha sido el apresamiento de figura emblemática del Partido de la Liberación Dominicana. Y déjenme decirle que la historia siempre la escriben los triunfadores. Y en cada batalla, quienes escriben la historia la adornan como si se tratara de un traje a su medida. Y es por eso que en la medida que va pasando el tiempo y la sociedad va evolucionando, entonces comienzan a aparecer algunas derogaciones de ese traje que se ha confeccionado. Cuando el PLD asumió el poder en la República Dominicana, trajo consigo una modernización del Estado dominicano, y eso hay que verlo en función de que los gobernantes que teníamos anteriormente eran personas que tenían una edad considerada. Llega el doctor Leonel Fernández y le imprime al país un nuevo vigor. Comienza a aperturar la República Dominicana ante el mundo y vienen esos aires de modernismo y de cambio de algunas formas estructurales que desde hace mucho tiempo venía rigiendo el comportamiento de nuestros gobernantes. Cuando el PLD estaba en plenitud de su apogeo, uno de sus miembros más encumbrados señaló que el país se dividía entre corruptos y PLDistas. Eso era reseñando de que el PLD encarnaba lo que era la honestidad. ¿Y por qué él no decir que ese reconocimiento y ese atributo venía dado de manera consustancial por el profesor Juan Bosch, quien dijo en una ocasión que si el PLD alcanzaba el poder, ningún PLDista se iba a hacer rico con los recursos del pueblo? Eso fue una situación que mantuvo por un buen tiempo al PLD en el poder, ese referente moral. Tanto es así que de los últimos 27 años, el PLD ha gobernado durante 20. Entonces, señores, con esa construcción que se hizo de la honestidad de ese partido, desdibujar esa historia ha resultado un tanto difícil. Hoy en día se encuentra el precandidato o el candidato a la presidencia de las elecciones pasadas por esa institución, se encuentra
detenido por presuntos actos de corrupción, y ustedes pueden ver que todas las protestas que se generan lo hacen básicamente en el nombre de él. ¿Por qué se hace en nombre de Gonzalo Castillo la protesta y se tiene un poquito marginado a los demás coapresados? Porque todo parece indicar que dentro de esa organización política tienen entendido que los demás coimputados pudieran tener una carga muy pesada en términos legal y que Gonzalo pudiera estar un poquito más liviano por el hecho de que las acusaciones básicamente se formalizan por el uso de dinero de campaña. Y a mí me da mucha pena cuando he visto comunicadores connotados que han dicho que el Ministerio Público debería de iniciar una investigación en torno al presidente Luis Abinader porque, según unas declaraciones que dio Ángel Locual, le había presuntamente entregado un dinero para campaña política. Y yo me pregunto, el Ministerio Público en los casos de estas detenciones ha actuado porque ha tenido diferentes cintilas probatorias o documentos que de manera más allá de cualquier duda razonable puedan involucrar a los imputados, o lo han hecho en base a un rumor público. No ha sido en base a rumores públicos, ha sido en base a documentaciones. Y cuando uno ve el discurso de esas personas que señalan que por el hecho de Ángel Locual haber emitido esas declaraciones de decir que le entregó dinero limpio al presidente Luis Abinader debe ser sometido, era lo mismo que le decían a la sociedad en aquella ocasión que Quirino Ernesto Paulino señalaba al expresidente Leonel Fernández de haber recibido dinero de mano de él que provenían de actos ilícitos, inclusive señaló bienes materiales como una planta que había en la Fundación Global que había dicho que la había comprado él y que tenía incluso el recibo de pago de esa planta, que luego desapareció como por arte de magia del lugar donde estaba visible. Ellos decían, y se le puede hacer caso a las declaraciones de una persona como Quirino. Hoy en día, ellos, por alguien que está detenido, sí entienden que el Ministerio Público le debe hacer caso a ese rumor, aun cuando no se haya presentado ningún tipo de prueba. Entonces, señores, lo que yo quiero significar es que por eso es que la historia es tan abundante y luego de que uno la ha insertado, a veces le resulta tan difícil como transformar la idea y desdecirla. Por ahí se ha hecho viral un video donde el expresidente Danilo Medina decía que en la mayoría de los casos los ministros que incurrían en actos de corrupción se molestaban y decían que se trataba de una persecución política, y él decía, pero señor, cuando usted estaba conociendo, cuando usted estaba cometiendo esos actos de corrupción, ¿por qué usted no pensó en nada de esto? Dijo que la familia de Dinamarca, cuando una persona cometía un acto de corrupción, ellos lo segregaban, y cuando
llegaban a un lugar público, muchas de las personas que estaban ahí se paraban porque decían que no podían respirar el mismo aire que ese corrupto. Sin embargo, ahora, cuando se ha tratado en esta lucha tenaz en contra de la corrupción, de investigar personas que presuntamente han cometido actos de corrupción, nos encontramos de frente con que el PLD como institución ha estado promoviendo una serie de acciones que el propio Gonzalo Castillo, que es uno de los que se encuentra en este momento detenido, le dijo o le pidió un llamado a la cordura. Porque el desorden que se escenificó frente al Palacio de Justicia dejó mucho que ver. Eso motivó a que tanto Participación Ciudadana como otras entidades civiles se manifestaran y que el colectivo Marcha Verde dijera que iba a realizar una marcha en apoyo al Ministerio Público, la cual, por razones de prudencia, fue suspendida, pero que sí yo apoyaría con toda la fuerza, porque debe de llegar el momento en que los corruptos, en que aquellas personas que han defalcado el erario público tienen que darse cuenta que sus acciones son reprobadas por esta sociedad, que ya en la República Dominicana estamos cansados de la corrupción y que la mejor forma de combatirla es poniéndole sanciones ejemplares a los corruptos del gobierno pasado. ¿Qué va a garantizar esto? Que cuando los actuales ministros vean que la sociedad sanciona esto, ellos deben de hilar muy fino para evitar caer preso. Y ojalá que todo el que haya cometido un acto de corrupción en este gobierno, bien sea del más humilde de los servidores públicos hasta la cabeza, si tiene que ser sometido por actos de corrupción, no como circo político, sino con razones contundentes, que sea apresado. Porque nosotros tenemos que tener aspiraciones de que cada día nos merecemos una sociedad más justa. Sinceramente que yo lamento sobremanera esa lamentable noticia de que el expresidente Danilo Medina está afectado de cáncer. Porque el que ha tenido un familiar que haya muerto de cáncer debe de saber lo duro que resulta y lo dolorosa que es una muerte por cáncer. Eso es algo que yo no se lo deseo a nadie, a ningún ser humano, ni me alegraría que le suceda a ninguna familia, ni llevo maldad en mi corazón. Lo único que puedo pedirle a Dios es que pase sus manos sanadoras y que le extirpe de raíz ese cáncer al expresidente. Pero también quiero que se tome como ejemplo situaciones como esta. Porque lo mejor que pudiera pasarle a un mandatario, sobre todo que haya ocupado una posición de tanta relevancia como lo es la presidencia de la República, es que al momento de llegar a la vejez, donde le quedan los últimos días, poder vivir en paz.
poder vivir en comunión con Dios. Señores, el dinero que tanto nos motiva, el dinero que rompe saco, es el aliado más fiel que tiene el demonio. Cuando yo escucho de una persona mayor enferma como Ángel Loco al decir que él dio 400 millones de pesos para campaña al presidente Luis Abinader, dinero limpio, yo me pregunto, caramba, ¿por qué tantas ambiciones? Porque si usted tiene capacidad de producir dinero para regalar 400 millones de pesos, ¿qué busca envuelto en escándalo de corrupción si usted tiene tanto dinero que ni siquiera las polillas lo podrán devorar? Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, desde hace mucho yo venía diciendo que era conveniente de que el presidente de la República le realizara aumentos salariales a los miembros de las Fuerzas Armadas. Porque a lo largo de la historia nunca se había hecho la separación. Los aumentos siempre iban a nombre de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero el hecho de aumentarle a la Policía Nacional, dejando fuera ese grueso de las Fuerzas Armadas, eso provocaba cierto celo. E inclusive hasta una corriente de personas que quería traspasarse de un lado a otro. Y mire cómo son las cosas. Déjenme decirle que esas instituciones, que en la mayoría de los casos le toca realizar acciones en conjunto, tradicionalmente han sido como fuerzas antagónicas. Y no debe de ser así. Miren, por lo regular, los guardias y los policías no les gusta trabajar en conjunto. La misión de la policía es mantener el orden público y lo de los militares, preservar la soberanía nacional. Entonces, dentro de ello, hay un esquema de que la antigüedad vale rango. ¿Y cómo están conformados esos cuerpos castrenses y la Policía Nacional? El primer cuerpo en crearse fue el del Ejército. Luego, la Marina de Guerra. Después, la Fuerza Aérea. Y finalmente, la Policía Nacional. Cuando hay una patrulla mixta, donde hay integrantes de esos 4 cuerpos, aunque tengan el mismo rango, el que la comandará siempre será el del Ejército. En ausencia de este, el de la Marina de Guerra. En sustitución del de la Marina de Guerra, el de la Fuerza Aérea, y lógicamente es el de la policía el que se le reconoce como el menor estatus.
pero son los miembros de la policía los que están en la calle poniendo el orden. Y cuando hay un conflicto donde hay envuelto policías y militares, por lo regular, el de menor jerarquía, que es el policía, como es la persona que está llamada a poner el orden público, casi siempre se presentan esos inconvenientes porque el otro dice, bueno, pero en términos de estatus yo soy superior a ti. Pero cuando un presidente hace la distinción y le aumenta al que se entiende de menor jerarquía, está sobreponiendo a ese por encima de los demás. Ahora, con este aumento entre un 30 y un 40%, un raso de las Fuerzas Armadas estaría ganando alrededor de unos 24,000 pesos. Es decir, que todavía exactamente no está ganando lo que el presidente de la República prometió, pero sí se está acercando. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que llegó ese aumento para las Fuerzas Armadas, para que de esa manera entonces ellos más o menos vayan a estar a la par con la policía, que no haya ningún tipo de celo, porque nosotros necesitamos, señores, mantener nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional unificada. Son muchos los conflictos que se dan a lo largo de la frontera de nuestro país, porque aquí los temas se ponen de moda y dicen algunos miembros de la oposición que el tema migratorio lo tienen los gobiernos dominicanos igual que como hacen los magos que sacan una carta debajo de la manga o tratan de sacar un conejo debajo del sombrero. Y cada vez que hay crisis fuerte que la tiene un gobierno, invoca ese tema migratorio. Pero señores, miren, en esta cumbre, el presidente de Chile, que va a tener una participación, tenemos entendido que uno de los temas que va a tratar es el de la migración haitiana. Porque los organismos internacionales se han echado a un lado y han entendido que ese es un problema que solamente le perjudica a la República Dominicana y están en un craso error. Porque la migración haitiana se ha convertido en un tormento prácticamente para el mundo. Ustedes saben que en lo que va del mes de marzo hay alrededor de 208 personas asesinadas y que una activista muy importante de los derechos humanos allá en Haití fue asesinada por una de las bandas. Entonces, esa es una situación que se torna en insostenible. Si yo viviera en Haití, yo procurara a como dé lugar venir a la República Dominicana o cualquier otra parte del mundo, porque ¿qué es lo que espera un nacional haitiano? ¿Ahogarse en el mar o que lo mate una de esas bandas? Bueno, pero cualquiera mejor atraviesa la frontera y se tome riesgo de venir, no importa que lo apresen.
Porque es que la situación, señores, está a color de hormiga. El presidente Ariel Henry, que fue de manera provisional en su condición de primer ministro para organizar unos comicios, se ha quedado y no hay forma de que se haga una convocatoria para llamar a unas elecciones limpias, porque además hay alrededor de unos 200 y pico entre movimientos y partidos que pueden participar en una boleta. El país está fraccionado. Las bandas dirigen gran parte del territorio nacional y el presidente apenas un 40% del territorio haitiano. Allá hay festividades que por lo regular requieren de cierto protocolo, como Día de la Independencia, donde el presidente de la República tiene que asumir una posición y llevar ofrendas florales y hacer una serie de actos que son oficiales, que hoy en día quienes los realizan son los vándalos. Y la comunidad internacional se ha echado a un lado y ha dejado a Haití a su suerte. Allá no hay petróleo. Ese es un país de gente pobre y nadie quiere cargar con la pobreza de ningún otro país. Cambiando de tema, señores. El país está listo para la 28ª Cumbre Iberoamericana. Señor director, ayúdenos con las imágenes de esta cumbre que está previsto para las 7 de la noche en la Fortaleza Osama de la ciudad colonial. Los temas importantes: medio ambiente, seguridad alimentaria, derechos digitales, deuda externa y por supuesto el tema de migración. Aunque no está en la agenda oficial de esta cumbre, por supuesto que esta cita representa una oportunidad para la República Dominicana insistir en la necesidad de ayuda para Haití por parte de la comunidad internacional. Es por esto que las reuniones bilaterales que se darán en el marco de esta cumbre serán de vital importancia. Hace unos minutos el canciller de Chile ofreció algunas declaraciones ponderando justamente la importancia de este cónclave en materia de cooperación. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Lo muy importante es agradecer la cooperación que recibimos de muchos de los países aquí presentes en el combate contra los incendios en la zona sur de nuestro país. Realmente eso ha sido una demostración efectiva de solidaridad. Estas cosas son posibles justamente gracias a los encuentros en las cumbres, gracias a los contactos que se establecen entre cancilleres y por supuesto también entre jefes de Estado y jefes de gobierno. Nos vamos a reunir con el presidente Boric justamente con motivo del saludo al presidente que es el anfitrión de esta cumbre. Miren, con estas declaraciones nosotros nos vamos a una pausa y al regreso les mostraremos el recibimiento que le da el presidente Luis Abinader al rey de España. Así que no se muevan de ahí. Adelante, señor director. Señor director, adelante, vámonos a un corte comercial y luego venimos con el recibimiento que le da el presidente Luis Abinader al rey de España. Ustedes verán, señores, el buen recibimiento que le da. Así que vámonos a la pausa.
gracias por permanecer con nosotros. Miren, lo prometido es deuda. Nosotros le dijimos, antes de irnos a la pausa, que cuando regresáramos, le íbamos a presentar el recibimiento que el presidente Luis Abinader le dio al rey de España. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Bien, en estos momentos llega a la explanada frontal del Palacio Nacional el rey de España, Felipe VI, quien será recibido por el presidente Luis Abinader junto a su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, y el rey, quien se encuentra en el país para participar en la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se celebrará aquí en el país este viernes y mañana sábado, y en la que participarán los 22 jefes de estados y representantes de los 22 países miembros de este CONCT. Ha transportado al rey Felipe VI hasta la Casa de Gobierno. Procede a desmontarse y está el presidente Luis Abinader junto a su esposa, la primera dama, haciendo el recibimiento aquí en la explanada frontal inicial que está apostada España Felipe VI. En este cónclave de lo que es la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se celebrará se celebrará este viernes y mañana sábado. También partirá, hemos informado en nuestra... Miren, yo me quedo pensando, ustedes saben que el dominicano tiene como su forma muy típica y natural de ver sus cosas. España fue, pudiéramos decir, el país que nos descubrió. En otros lugares uno diría que es la madre patria. Por ejemplo, la gente de Curazao y esos países bajos, cuando van a Holanda, que es su matriz, ellos le llaman la reina Holanda, y voy para la reina, voy, cuando van a visitar cosas. O sea que uno dice, bueno, lo ven con cierta grandeza, con cierta adulación, pues nosotros sencillamente vamos a España y ya. Pero no estamos con eso de la madre patria y rindiéndole toda esa reverencia, porque el dominicano es así de natural. Pero yo no quisiera dejar pasar ver un empleado del Aeropuerto Internacional de las Américas, como él se salta del protocolo con el rey de España. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Pues yo les digo, señores, miren, la verdad es que uno tiene que gozar aquí, porque es que el dominicano, mire, nosotros somos exquisitos, porque nosotros tenemos esa forma natural de ese folclorismo, nosotros poder demostrarlo. No importa el lugar donde nosotros vayamos, donde nosotros estemos, a nosotros no nos importa la personalidad que haya. Déjenme decirle que hay lugares donde la comunidad o el ciudadano dominicano es distinguido. Allá mismo en España, que hubo que mover una embajada de un lado a otro, porque ellos no soportaban el murmullo, las conversaciones
de los dominicanos. Porque nosotros por idiosincrasia, a pesar de lo bueno, de lo noble, el buen corazón que tenemos, donde quiera que vamos nos identificamos. Usted quiere darse cuenta en otro país donde vive un dominicano, usted vive cerca de él, y si ustedes oyen un radio alto, ustedes dicen, ahí parece que vive un dominicano. Si ustedes van a una casa, se darán cuenta que en esa casa, en el interior, eso está impecable, completamente limpio, porque el dominicano es muy higiénico a lo interior. Pero entonces usted se encuentra con el cesto de basura al frente. Y lo que son de otros países, usted ve ese frente impecablemente limpio, aunque en el interior tenga guardada la basura. Y así sucesivamente. Allá en el Luperón hay una persona que estaba en calidad de ilegal allá en Puerto Rico. Pero entonces había una fiesta callejera en unas celebraciones que se hacen allá en Puerto Rico, y estaba ese dominicano bailando con ese tumbao, con ese amor, y las autoridades de migración, cuando lo vieron bailando, que lo estaban aplaudiendo tanto, lo único que dijeron, mire señor, deme sus documentos. Ahí vino la cosa, porque realmente se dieron cuenta por el tumbao que no era dominicano. Y así somos nosotros en esencia. Otra cosa, señores. Yo hubo algo que me dejó extremadamente sorprendido. En la urbanización Sol de Luz de Villamella, yo vi que una persona bajó el cristal de su vehículo y tiró una funda, tiró basura por el cristal. Y yo le digo que me sorprendí, porque quien tiró la basura era un americano. Y yo digo, caramba, pero qué rápido pueden aplatanarse los extranjeros en nuestro país. Y esa es la gran diferencia, que aunque nosotros, por naturaleza, aquí hacemos eso, cuando vamos a los Estados Unidos, entonces esa parte la respetamos. Contrario ocurre cuando lo que vienen son los americanos aquí, que muchos de ellos entonces violan nuestras leyes. Y es algo como que uno se queda sorprendido con eso, de que allá sean cumplidores, y aquí como quien dice, como que nada importa. Y eso es así. Vamos a cambiar de tema, porque ustedes saben que hay una medida de coerción que se le va a conocer a los imputados en el caso Calamar. Y hay mucha expectativa, porque es que los seguidores y los abogados de Gonzalo Castillo han dicho que él va a salir sin problema. Y ese es un reto que tiene el Ministerio Público. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Electrónicos en manos, salieron los abogados de Gonzalo Castillo de la cárcel, donde el también exministro de Obras Públicas pasará su quinta noche. Luego de visitar a Castillo, los juristas manifestaron que solo esperan el domingo para presentar los elementos que demuestran
la falsedad de las acusaciones. Bien, nosotros estamos buen ánimo y confiados en la justicia, de verdad que sí. Nosotros entendemos que la prioridad es una persona privada de libertad, que es el derecho fundamental más sagrado. Por lo tanto, nosotros el domingo venimos listos para conocer. Asimismo, la defensa de Yajaira Brito y Ramón Edgar afirman que no existen elementos para que sus clientes continúen en prisión. Y la gravedad, si nosotros no tenemos un proceso en el que haya peligro de fuga, tendremos que tener un proceso con todo el mundo en libertad. Todo el mundo, porque hay una presunción, iniciamos participándoles que la presunción de inocencia está por encima de todo. Bueno, vamos a esperar a ver cuáles son los resultados. La verdad es que el país está en un proceso de transformación y eso me agrada sobremanera, el hecho de que se quiera combatir la corrupción, porque la verdad es que durante muchos años este país, desde que fuimos descubiertos por los españoles, entonces nos hemos dado cuenta que todo nuestro oro fue saqueado por ellos y que todo el que llega al erario público lo que ha querido es enriquecerse, no importa de qué manera. Y en esas condiciones un país no puede avanzar. Son muchos los retos que nosotros tenemos. Hemos visto que en los últimos días hay muchos escándalos con profesores que se han visto envueltos en acusaciones de acoso sexual a los estudiantes, y es ahí, aunque pudiéramos decir que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores no es el que está llamado a aplicar las sanciones del lugar, sino el Ministerio Público, pero la verdad es que nosotros en ese sentido, con todos estos errores cometidos por profesores, no hemos visto al presidente de dicha institución pronunciarse acerca de eso. Nosotros sí vemos de manera constante que esa asociación anuncia una serie de paros solicitando reivindicaciones económicas para los profesores, pero en pocas ocasiones vemos esos anuncios invitando a los profesores a hacer cursos para su formación interna, para su desarrollo. Es penoso que con la inversión que se está haciendo aquí en educación, esa gran matrícula de maestros no cuente con los elementos, algunos de ellos morales suficientes como para poder educar a nuestros jóvenes. Tenemos una casta de profesores modernos que no son lo mismo que la sociedad pudo haber visto en años anteriores, y cuando le digo que no son lo mismo, no me refiero a la persona, me refiero a lo que es la formación educativa. De nuestro currículo se han extraído materias importantes como la moral y cívica. Hay que detenerse a ver esos libros de textos ahora para que ustedes vean que tienen una serie de contenido vacío donde no le inculcan valores a los estudiantes, y uno se pregunta, ¿por qué? Si hay una tanda extendida, ¿por qué si hay recursos suficientes no aprovechamos esos tiempos muertos para implementar talleres de pintura, poesía coreada, teatro y enseñarle algunas manualidades a los estudiantes? ¿Por qué no se promueve lo que es esa constitución infantil para enseñar a nuestros hijos, llevarlo por el hábito de la lectura?
todo eso se ha convertido en letra muerta. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.